¿cuándo te empezó a picar el de la política? No, de todo el del 83. Cuando fue la campaña de Alfonsín, de Angelos Alfonsín, qué sé yo, ahí ya me empezó. Mi papá me llevaba con él a todos los actos. Íbamos. Abuela, igual que mi mamá, también. Por eso digo, en lo social hemos estado siempre muy involucrados. Por eso viene por ahí mi amor por la política, de esa cercanía de la gente, de trabajar para tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yo digo que yo puedo estar donde estoy y tratar medianamente de hacer todo lo que hago gracias a él, ¿no? Porque mi marido se hizo cargo de la familia, se hizo cargo y es muy buen compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la temporada 16 de Meridiano 64. Arrancamos en el sillón, va a ser un bloque distinto de una charla distendida sobre su vida, su infancia, su familia, su actualidad, sus pensamientos, sus gustos, con Miriam Prunoto, la vicegobernadora actual de la provincia de Córdoba. Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, no, gracias a vos, Gaby, por la invitación. Bueno, es un placer recibirte de una manera distinta. Sí. No va a ser una de las miles de entrevistas que das esta, sino que vamos a empezar a hablar un poco de tu vida. Bárbaro, dale. Me gustaría empezar por tu infancia. Contame cómo fue tu infancia, cómo estaba constituida tu familia. Bueno, la verdad que yo digo que será que no había tanto celular y esas cosas, y yo tuve una infancia súper feliz, ¿no? Porque nací y viví en el campo, sin luz, sin agua, con el baño afuera, como pasaba hace muchos años, porque hace muchos años de eso. Y la verdad que para mí fue re lindo porque amo los animales, amo los caballos. Entonces vos de chiquita que era, te levantaba tu abuelo, mi abuelo en ese caso, y me decía, che, hay que llevarle el desayuno al papá que estaba arando en la chacra a las 6 de la mañana, y me agarraba la Pico, que era mi pony, me ponía la bolsita con el desayuno y me iba a llevar el desayuno a mi papá. Bien, a las 6. Después, a las 6 de la mañana. Y después andar toda la mañana, viste, atrás de él arando, y yo en la Pico, en la pony, yendo, viniendo. Y vos decís, capaz que era muy aburrido para un día de hoy, pero para mí era hermoso todo eso, ¿no? Y qué es eso, buscar los animales, levantar los huevos, hacer cosas de campo que no sé, que me parece como que hoy en día también sería divertido para los chicos si pudieran hacer eso. Lógico, la mayoría no tuvo nunca un contacto ni siquiera con una gallina. Exactamente, bueno, nos pasaba, nosotros siempre nos reíamos porque en una época tuvimos una granja didáctica, entonces, bueno, ahí vos escuchas a quienes venían, para algunos maestros que no conocían y decían, che, te preguntaban, che, si le das chocolate a la vaca, sale leche chocolatada, y vos decís, te está charlando, no, te preguntaban en serio, claro. ¿Viste? O decían que, qué sé yo, que los ponis eran como, ¿viste? El enanismo y los humanos es el pony. No, el pony es una raza, ¿viste? Una especie. Entonces, como que había mucho de esas cosas que eran... Que no lo vive cualquiera, pero cualquiera le gustaría vivirlo porque vivir en el campo es maravilloso, ¿no? ¿Qué más tenías? Bueno, gallinas, ponis, caballos, ¿qué otros todo. Animales? Tuvimos mucho tiempo, porque siempre nos gustaron mucho los animales, autorizados obviamente legalmente, para tener animales que no eran domésticos, como decirte pumas, monos, tuvimos hasta un pingüino que recuperamos, y estábamos autorizados para recuperarlos. Como un Adrián Rinaudo de hoy. Como un Adrián Rinaudo de hoy, ponerle una cosa así, y bueno, y muchas veces había animales que los podíamos volver a su hábitat natural, pero había otros que, qué sé yo, pumas que le sacaron las garras y le sacaron los colmillos, claro. bueno, no podías volver a su hábitat natural, y bueno, y se morían de viejo en nuestra casa, ¿no? Entonces como Contame más, ¿qué tenía? Porque viene... Y tuvimos oso hormiguero, tuvimos cuatí, en realidad cuatí era, tuvimos corzuelas, ñandú, hoy todavía tenemos el campo llamas, tenemos pájaros de lo que se te ocurran, faisanes dorados de collar plateado, tipo de gallinas y gallos también de lo que se te ocurra, porque siempre nos gustaron muchísimo los animales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas de esas cosas, caballos, obviamente, pollos,
ponis, vacas y todo eso. Pero la verdad que una infancia re linda. Ayer me encontré con uno de los choferes que llevaban los chicos de las escuelas. Recibíamos por día en la granja didáctica más de 300, 400, 500 chicos que iban de Córdoba, estábamos muy cerquita de Córdoba capital. Y me encontraba con él y decía, y yo me acuerdo que vos estabas ahí, nos recibías. Claro, yo empecé a trabajar ahí a los 13 años. Y era la guía, ¿viste? Que le contaba a los chicos todas las cosas que se hacían en el campo, le enseñábamos a sacar leche, le hacíamos amasar pan, y después que lo compartan en la merienda, contarle de todo eso. Así que la verdad que por eso te digo que hoy sería trabajo infantil, ¿no? Pero para mí ganarme unos pesos era maravilloso, porque en esa época cuando se cosechaba te compraban un jean, alguna remerita, una cosa así, un par de zapatillas, y vos tenías que tirar todo el año. Entonces, que vos te hagas tus pesitos, te podías comprar otra cosa, ¿viste? ¿Cómo era tu relación con tus viejos, con tus abuelos? Bueno, con mis abuelos vivíamos ahí en el campo con ellos y mis tíos, entonces como que nosotros somos una familia muy grande. Por eso hoy en día, viste que cuando tus hijos se agarran y se van a un lado, al otro, y vos ves el domingo y somos dos, me desespera, ¿viste? Porque era como que la mesa tenía que ser siempre muy grande. ¿No te pasa seguido? O sea, siempre comes con alguien sí, el domingo. siempre, pero bueno, claro. Pero ahora los chicos ya tienen otra edad y uno se va a la casa de la suegra, el otro con la novia, el otro, viste, así, y entonces como que empezás a sentir por ahí esas cosas vacías. Y nosotros acostumbrados a las mesas grandes. Y no, la verdad que, bueno, mi abuelo, que siempre fue como un referente, súper protector, como vivimos cerca del aeropuerto, cada vez que pasaba el aeropuerto, viste, pasaba un avión y el aeropuerto, cuando pasaba el avión, yo le tenía terror a los aviones. Ahora no, pero no viajo mucho, pero no le tengo terror. Pero en ese momento le tenía mucho miedo y era, viste, y él venía donde sea que estaba, empezaba a llamarme para abrazarme, de no tener miedo a los aviones, ¿no? Y todo lo que es política. Te molestaba el ruido, porque si estás cerca es bastante ruidoso. Sí, era fuerte el ruido y era grande para mí. Vos, cuando sos chico vas a lugares que vos decís, qué grande que es, y después cuando sos grande y volvés decís, ay, no era tan grande, ¿viste? Porque cambian las dimensiones donde se ven las cosas. Entonces, bueno, y era siempre muy, muy protector conmigo mi abuelo, y bueno, y él toda la vida también en política, pero nosotros siempre, como mi bisabuelo, siempre más la política social, ¿no? Entonces, es como que toda la vida mamé eso, y bueno, y mi papá ni hablar, que fue intendente de mi ciudad, entonces como que siempre yo lo veía ahí. Eran mis ídolos, ¿no? Claro. De que era lo que yo quería, lo que quería llegar a ser. Y mi abuela, igual que mi mamá, también. Por eso digo, en lo social hemos estado siempre muy involucrados. Por eso viene por ahí mi amor por la política, de esa cercanía de la gente, de trabajar para tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yo no tuve luz hasta los 6 años, ni agua corriente, y mi abuelo, que había sido presidente de la comisión vecinal de ahí de Juárez Selman, consiguió la luz para Juárez Selman, para el pueblo, en el año 67, y nosotros prácticamente no tuvimos luz en la casa hasta los 80. Claro, entonces, y no es como ahora que pones un panel solar, un par de baterías. Nada. Y, claro. No, era el mecherito, el sol de noche, esas cosas. ¿Te ¿no? acuerdas, o si querés contarnos a qué jugabas, con quién, en los ratos que tenías libre? Mis hermanos, mis primos, que eran los que vivíamos ahí porque no teníamos vecinos, y bueno, y siempre era jugar a la chocita, bueno, ni hablar que me encantan los animales, sobre todo los caballos, entonces... ¿Seguís teniendo animales hoy? Sí, seguimos teniendo tanto en el campo como en mi casa. ¿Y te das un tiempo para montar entre tanto y ayer, trajín? por ejemplo, pasé a saludar a mi papá, que hacía como muchos días que no lo veía, y me dice, nena, me dice todavía, llevé a mi nieto, entonces me dice, tenés que venir porque por ahí cuando vienen los desfiles ya me cuesta subir al caballo, y me dice, tenés que venir así te aflojas un poco, y la verdad que es muy difícil de decir, hoy voy a andar a caballo, entonces tiene que ser en un momento así como muy particular. Tenemos campo en Ischilín y ahí sí, pero ya hace 2 años que no voy, desde que se cruzó el gobernador en mi vida, es como que no tengo vida, ¿no? Entonces como que... ¿Pero desde que se cruzó la primera vez o desde que se cruzó en la fórmula? Desde que... No, porque nos cruzamos con Martín cuando yo apenas mi primera intendencia, y él era su segunda de San Francisco, y bueno, y ahí ya como
como que empezamos esto de que él fue, viste, que me senté un día al lado de él en el panel y me dijo, vos sos nueva, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sos? De Juárez. ¿Qué estás haciendo con esto, con esto, con esto? Y digo, nada, sí. Entré y voy a entrar con un montón de ideas al municipio y te encontrás con la realidad. Entonces tenés que empezar a cambiar las prioridades. Y me dice, venite a San Francisco, así charlamos, qué sé yo. Y yo digo, no tengo tantos quilombos que no había forma. Y me dice, vení que te va a ir bien. Y bueno, y ahí empezamos esta relación con Martín, ¿no? Y de que de ese primer momento se puso a disposición y después, bueno, como ministro, me acompañó como diputado, como vicegobernador. Entonces, siempre como que ahí empezó todo esto, pero a pesar de siempre haber sido de distintos signos políticos. Nunca me preguntó de qué signo político era, obviamente que sabía, no hace falta, todo. Claro. Yo creo que cuando yo me senté al lado de él, yo pienso que cuando él me pregunta que quién era, digo, creo que no sabía y yo creo que él ya sabía, ¿viste? Porque siempre sabía todo. Entonces, y después, pero sí, cuando empecé a no tener tanta vida un poco más familiar y personal, cuando arrancamos con la conformación del ente metropolitano, ¿no? Cuando empezamos a armar, a pensar esto del ente metropolitano, era 24/7, era más la responsabilidad, o sea, más grande todo, y ya saliendo de Juárez Celman, porque yo si bien como intendenta fui 24/7 también, pero yo volví a mi casa. No, eran otros tipos de problemas. Claro, con otro tipo de problemas. Miriam, te vuelvo para atrás de nuevo en la línea del tiempo. No sé si me acuerdo, Gaby, ya hace tanto tiempo de todo. Sí, te vas a acordar. Te vuelvo un poquito para atrás en la línea del tiempo. Contame cómo era tu época en la escuela, tu adolescencia, cómo eras como alumna. He sido buena alumna, he tenido problemitas de conducta, pero de será? conducta... ¿Te acuerdas que hayas hecho algo, hacia alguna travesura en el colegio? Algo de esas cosas que quedan para la historia. Y sí, cuando dijiste una, dijiste que eran muchas, pero sí, las mejores, contanos. Porque por ahí, viste, qué sé yo, hoy en día capaz que no está bueno, qué sé yo, viste. No, pero vamos a escribir abajo, no imitar, pero contanos. Sí, no, qué sé yo, viste, éramos en mi personalidad era la típica que, qué sé yo, que venía la profesora a tomar una prueba, una evaluación, qué sé yo, y venía porque se le había cruzado el moño y yo me paraba, nadie va a sacar una hoja, ¿viste? Entonces, bueno. La sindicalista del sí, aula. Totalmente. O discutir fuerte hasta con la rectora del colegio, que en mi colegio teníamos rectora, no sé por qué, que no era la directora, pero era rectora, era una monja, discutir, porque ya me había peleado ibas? Al Espíritu Santo, aquí en Barrio Parque Liceo. Discutirles, ¿viste? Porque nos habían cobrado para mí un tanto de vóley, y entonces empecé discutiendo con el árbitro, seguí discutiendo con el profe y terminé discutiendo con la rectora, ¿viste? O sea, siempre como que he sido, y ni hablar que siempre, ¿viste? Defendiendo... capaz que si decía, vamos a saquen una hoja, tomamos una prueba, y yo decía, bueno, sí, bárbaro, yo la hacía. Pero decía, pero si no nos explicaron nada, no lo habían entendido, ¿viste? Y salí a defender a tus compañeros, y bueno, y esas cosas así como que, ¿viste? Todo el tiempo, siempre, me gustó siempre estar dentro de los centros de estudiantes. Armamos centros de estudiantes en el primario, ¿me entendés? Que no había, y nosotros lo empezamos a movilizar y lo armamos. Bueno, después fui presidenta del centro de estudiantes en el secundario en tercer año. Viste, que la monja se enojaba conmigo porque eso era para los chicos de quinto. En mi época había quinto, no había sexto ni séptimo. Entonces, séptimo grado había y sí, después... Sí, pero de quinto año. Claro. Quinto año. Claro. Viste, entonces, por eso siempre como que, siempre me gustó eso de la organización para conseguir resultados, para mejorar, qué sé yo, la calidad de vida en ese momento de los estudiantes, ¿no? ¿Y fuiste de viaje de estudios? Fui de viaje de estudios. ¿A dónde? A Bariloche. Bueno, a Bariloche. Contanos. Sí, pero puedo contar el viaje de estudios. ¿Viste que dicen que en el viaje de estudios haces todas las cosas que no hiciste acá? Sí. Bueno, era así, realmente. Tuve que llevar a mis compañeros, traer a mis compañeros, todo me tuve que portar bien, todo bárbaro, porque lo que no hicieron ellos acá lo hicieron allá. ¿Y vos? Pero no, yo fue nada. Estaba en un momento digo que
me preocupaba mucho el terminar el secundario, estaba como no lo estaba pasando bien, ¿no? Y bueno, me iba a Río Cuarto a estudiar veterinaria, entonces como que me daba miedo dejar mi casa, entonces era como que estaba en otro momento. Pero obviamente que lo pasé bien, pero me pasé llevando y trayendo compañeros del boliche al hotel, Bien. ¿viste? Así. Pero la verdad que fue lindo. Fue lindo el viaje de estudio, fue lo último que compartimos con los 54, porque en esa época eran muchos en las aulas. Claro, Éramos 54 éramos bueno, en el curso. quedan algunas aulas con esa cantidad, pero lo ideal siempre son 25. Sí, son 25, Claro. nunca no llegan a esto, no, más de 30 no hay, ¿viste? Medio difícil. Es medio difícil, pero bueno, qué sé yo, son otras épocas también, pero la verdad que bueno, fue se ahorraban un curso las monjas, porque Y sí. hacías 2 de 27 y claro, bueno, hacían rendir bien la cuota, ¿eh? Hacían rendir bien la cuota, la verdad que sí. Contanos cómo te fue con veterinaria, cómo te fue con Río Cuarto. Bueno, ahí en Río Cuarto, viste, bueno, hice 3 años de veterinaria y bueno, me volví y era lejos. Hoy veo que voy a Río Cuarto y vuelvo, en el día está bien, no estaba la autopista, Claro. bueno, la autovía, entonces era como que era lejos, ¿viste? Era muy lejos todo eso. Entonces, bueno, es como que no me la banqué. Era la profesión ideal, porque con la cantidad de animales que tenías, que de hecho hasta vos le podrías haber enseñado un montón de cosas a tus compañeros que ya seguramente hacías ahí, sabías. Sí, imagínate que nosotros vivimos ahí todo el tiempo y o sea, si bien siempre estaba un profesional veterinario, qué sé yo, pero un parto lo atendía mi papá, ¿viste? Mi abuelo, o sea, mi mamá, entonces como que, y sabíamos ni hablar cómo curar de las distintas enfermedades a lo empacho, Claro. ¿viste? A los animales. Qué sé yo, y si le salió un tipo de herpes, lo curábamos con tinta china, y bueno, viste, ese tipo de cosas, qué sé yo, una vez se nos quemaron, teníamos una tropilla entablada, y se prendió fuego el camión en el que lo trasladaban, y se nos quemaron las patas de los caballos, ¿no? Oh. Y bueno, fue un trabajo impresionante que hicimos con mi mamá, curar? que los tenía todos los días, que nos había dicho un curandero, esa es la verdad, que había que limpiarlos con lejía, con Lavandina, claro. con lavandina. Bueno, entonces era todos los días agarrarle, limpiarle las patas, rasparle y sacarle todo, qué sé yo, y bueno, los recuperamos, ¿viste? Cuando no... Raro, ¿no? Porque bueno, la lavandina ataca la piel. Sí, y eso nos había dicho el curandero, y bueno, los curamos, les volvió a crecer el pelo. No existía la aloe vera en ese tiempo, porque si no te hubieran dicho aloe vera. Aloe vera. No, porque era sacar todo eso que se le hacía a la pus, ¿viste? Esa costra ahí digo acá porque siempre de la rodilla para abajo, ¿no? Y bueno, y logramos que recuperarlo y que estuvieran bien y qué sé yo, entonces era como que todo. El campo tiene eso, ¿no? Que vos no tenés. Yo digo por ahí cuando se habla de la gente del campo, que qué sé yo, primero que en esas épocas era otro el campo y después que es de lunes a lunes, ¿no? Y nada depende de vos, sino que depende de que si llueve, claro, si no llueve, si es mucho, si es poco, si qué sé yo. Entonces los animales comen todos los días, y con esa cantidad de animales que teníamos había que darle de comer todos los días. Claro. ¿No? Entonces es como que era mucho el trabajo, pero la verdad que muy lindo. A ver, tenías, Miriam, el bichito del sindicalismo, de la defensa, de la palabra desde chiquita. ¿Cuándo te empezó a picar el de la política? No, de todo del 83. Cuando fue la campaña de Alfonsín, de Angelos Alfonsín, qué sé yo, ahí ya me empezó. Mi papá me llevaba con él a todos los actos, íbamos a todos los actos porque, bueno, me llevaba... Te tengo que preguntar cómo me Sí. lo definís al Pocho y cómo me lo definís al Alfonsín. Y Alfonsín, la verdad que yo me dolió mucho las cosas que habían pasado ahora, que bueno, del gobierno nacional, viste, que se lo destrata, de que, o sea, realmente es el padre de la democracia. Porque hoy es muy lindo y es fácil hablar de cuidar la democracia, de esto, pero en ese momento, además de recuperarla, con un Estado, digamos, con los militares que estaban fuertes. Bien, claro. Sí, con los militares que estaban fuertes. Sí, que de hecho tuviste levantamiento cara pintada. Levantamientos y sí, todo sí. eso, había que sostener eso.
y no era fácil y con todo lo que fue pasando. Y bueno, y Alfonsín se preocupó y se ocupó en cuidar la democracia. Y cuando hace el Pacto de Olivos, cuando arregla con Menem, todas esas cosas, no es para entregar el radicalismo, el partido, y nada por el estilo. Es para garantizar... Bueno, para que no vuelen por los aires, de hecho. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, tener la humildad de esa, qué sé yo, me parece como que... Hoy yo no veo a un dirigente a nivel nacional que tenga esa humildad, ¿no? Bueno, de hecho, Angelos estuvo cerca con el gobierno que había hecho Alfonsín, que me falta que me lo definas a él. Sí, y bueno, y Angelos, o sea, yo tengo los recuerdos, viste, de que era bastante, aparte yo lo veía, yo tenía 10 años en ese momento, era grandote y potente, fuerte, qué sé yo, pero también, viste, con una persona que los pocos recuerdos que puedo llegar a tener de las discusiones, de lo claro que era, también de que siempre estaba construyendo el hecho de ir a Juárez Selman y que parecía que te conocía de toda la vida, sí. ¿Viste? Y que... Bueno, los dos grandes caudillos junto a De la Sota. No quiero dejar de mostrarte algunas fotos que van a ir apareciendo en pantalla. Por ahí me contás lo que me quieras decir. Bueno, dale. Ahí no sé si ya tenemos la primera. Ay. Bueno, sabes que empezó mal. Empezó muy mal. Podría haber sido un poquito más. No, la verdad que, a ver, yo lamento muchísimo que una mujer muy inteligente, la oratoria que tiene. No cabe en duda. Todas quisiéramos ser como ella, en ese sentido, ¿no? La inteligencia y la oratoria. Ahora, el tema que yo no, ni Néstor se animó tanto, ¿no? O sea... La impunidad que tiene y sobre todo que nos ha hecho quedar muy mal a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y sí, porque... ¿Pero pensás que le hizo quedar mal a la mujer o a la política? Las dos cosas. Las dos cosas, la mujer política. Porque yo creo que, vos imagínate, si la política sigue siendo muy machista, entonces cuando vos agarrás y haces algo que no... de bipolaridad, porque nos tienen a todas de bipolares, ¿no? Te agarran y te dicen, sí, como la yegua, la loca, ¿me entendés? Todo eso. Y me parece que ella tuvo la oportunidad de haber demostrado que la política se podía transformar con ella estando adentro y no transformarse ella, ¿no? Bien. Entonces. Vamos con la que sigue, Miriam, si te parece. Oye, pero sí, ya me da miedo. A ver. Otro que perdió una gran oportunidad. Yo creo que en su momento... No tiene para mí la capacidad de Cristina. No, se salteaba, leía 2 veces el mismo renglón. Sí, viste, o sea, no, nada que ver. Que todos confiamos muchísimo en él, teníamos la esperanza de poder cambiar, pero no tuvo la valentía para afrontar los cambios. Muy tibio para mí. Bueno, qué definición, ¿eh? Tibio, un adjetivo excelente. Viene otra, a ver. Sí, me la imaginaba. El peluca. Podríamos haber empezado por ahí también, pero no hubiera sido un mal menor. La verdad que, como radical, ya te dije, me duele mucho la consideración que tiene del radicalismo, de la política, y por ahí, qué sé yo digo... Lo banco porque la gente lo banca, ¿me entendés? Porque la gente cree en él, porque y yo también quiero creer en de que realmente todo el sacrificio que estamos haciendo, todo el esfuerzo que estamos haciendo va a valer la pena. Y la culpa también es nuestra de la política que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, pero sinceramente me gustaría que sea qué sé yo, que tenga un poquito más de territorio, un poquito más empático, o sea, que para mí ser vicegobernadora es un orgullo. Entonces a mí me gustaría que él siendo presidente, ¿sabes? Que ser presidente, que él, me gustaría que quiera el cargo, que quiera la institución. Son importantes las instituciones, no es cualquier cosa. Entonces me gustaría que se manifieste un poco más desde ese lado, ¿no? Pero coincidimos en que no se presentó así ni lo prometió así. No, pero es que me parece que, a ver, yo cuando decidí ser intendente de Juárez Selman, yo tenía la cabeza rapada, tenía piercing y hacía un montón de cosas,
Y bueno, y después hubo cosas que vos decís, vos tenés que, o sea, la gente cuando te ve, le gusta referenciarse con un político, con la figura, o sea, yo que ando mucho en la calle, ¿no? Mucho en la calle, vos ves que no hay ese desprecio. No. A ver, quiero tratar de explicarlo. Se piensan que la política, porque es lo que venden los medios, sobre todo los nacionales, son los varones del conurbano. Y no es esa la realidad, y por eso cuando vos vas al territorio, la gente te abraza, te quiere que les dé soluciones y todo ese tipo de cosas. Bien. Yo sé que él se vendió distinto, pero tampoco se vendió de que él dijo que no iba a usar recursos del Estado para nada, cortó todo, y sin embargo lo usa para hacer política partidaria. Entonces su relato no va con sus acciones. No coincide. Bueno, empezamos duro con la foto, ahí lo vemos el productor Juan Manuel que está diciendo, bueno, no queda otra. Vamos a ablandar un poco ahora, si te parece. Miren, otro estilo de fotos. A ver, la primera de la segunda etapa. Ay, mi familia, éramos tan jóvenes, esa era yo, ¿eh? Cuando era joven. ¿Cómo es? No, lo malo. Bueno, contanos quiénes son. Sí, bueno, obviamente mi marido Pablo, mi hijo más grande, Nicolás, que está el de camisas a cuadro, el más grande, obviamente, que se ve ahí. Están todos con camisas a cuadro, sí, pero todos con camisas a cuadro, pero el más grande. Bien. Bueno, Nico, que es bombero voluntario, que no le gusta la política, dice él, pero trabaja en el Festival de Jesús María, trabaja en una fundación, le gusta la política, pero bueno, sobre todo su profesión es bombero voluntario, él ama ser bombero voluntario. Después, Santiago, que es el más chiquitito, el Santi y Martín, que en este momento están viviendo en el exterior, porque son muy jóvenes. ¿Dónde? Y bueno, están en Miami. Tienen 22 y 24, y bueno, y son músicos como mi marido, ¿no? Y los extraño mucho. Bien. A ver, vamos con otra. Se le está por piantar un lagrimón, miren, sí, vamos con sí, otra foto. porque los extraño, mis hijos. Ahí está, otra. Oh, mi marido, ese es mi marido, no. Sí, no veo nada, che. Ese es mi marido. ¿Eso es en el campo? Sí, en el campo, en la casa de mi papá, donde vamos. Y bueno, la verdad que yo digo que yo puedo estar donde estoy y tratar medianamente de hacer todo lo que hago gracias a él, ¿no? Porque mi marido se hizo cargo de la familia, se hizo cargo y es muy buen compañero. Me banca en todas. Bien. No quiero dejar de preguntarte qué haces hoy en ese segundito libre que tenés, qué música escuchás, qué te gusta hacer, cómo te desconectás si es que podés. Hoy lo que hago, si tengo 2 minutos libres, es ir a ver a mi nieto. Mi hijo más grande, Nicolás, tuvo un bebé. Y tiene cumplió 1 año y 2 meses y estoy enamorada, pero mal, y puedo hacer cualquier cosa por esa criatura, es bellísimo, así que trato de eso, ¿no? Y que cada vez que tengo un momento libre es la familia, soy muy familiera y por ahí, qué sé yo, que trato de no meter actividades los domingos, cuando tengo actividad el domingo, lo que más me duele es eso. ¿Te das tiempo para compartir con tus amistades? Y vas haciendo amistades con tu grupo, ¿viste? Entonces, qué sé yo, salimos de la legislatura, estamos volviendo de algún lado tarde y vamos a tomar algo. ¿Quién es piola en la legislatura? Y quién, bueno, no me digas quién no es piola, quién no es piola, no, pero ¿quién es piola? Y ¿Con quién te llevas mejor? Con el Facu Torres, Facu Torres Lima, o sea, es un divino, es buena onda, es cálido, ¿viste? ¿Con quién más? Es buen compañero. Bueno, después con las legisladoras, también, viste, con todas. Tengo desde la Cristina Pereira, que anoche fuimos a comer a su casa, terminamos re tarde y nos fuimos a comer a su casa, y nos mima, nos cocina, viste, ese tipo de cosas. Bueno, qué sé yo, hasta con, no sé, Vicky, la Eli, Luciana Presas, viste, o sea... La hija de Carlos. La hija de Carlos. Bien. La hija de Carlos, la Luz es un caño de 10. Y de la oposición, ¿quién tenés así como decir, che, este puede andar, me puedo charlar con él, o me parece piola? Tengo buena relación con todos. No hace falta por ahí con el radicalismo, viste que, bueno, yo vengo de ese espacio, qué sé yo, pero los conozco, sobre todo los que han sido intendentes. Prácticamente los 3 periodos míos de intendente han sido intendentes ellos, esos 3 periodos también, ¿no? Bien. Entonces tenemos, y por ahí lo que se ve en la sesión,
no es lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? Le quedan 30 segundos Sí. a esta charla. Quiero que me cuentes cuál es tu banda preferida de músico, tu artista preferido. Me gusta el metal. Ujú. Soy re Bien. matalera. ¿De Ricardo Iorio o más metálica? No, eso es muy suave. Bien, a ver. No, qué sé yo, me gusta Iron Maiden, me Bien. gusta Motorhead, amaba a Lemmy que se murió, pero me gustaba el metal, el metal pesado. Bien, sí, bien. me gusta, en realidad. Ahora como viajo mucho, qué sé yo, te escucho desde Chayanne, nunca me sale decir Chayanne y que bueno, No todo importa, eso, todos entendimos. pero todo eso, escuchamos cuarteto a full, La Mona, nos volvemos locos, claro, porque ya viajamos más Claro. gente, y bueno, y después vamos haciendo, cuando vamos viajando vamos pone un tema vos, entonces pasamos por todos los géneros, Bien. desde Sandro, Leonardo Fabio hasta Luis Miguel, ¿no? Cerramos así la charla. Miriam, te agradecemos por haber venido y por darnos un poquito de una recorrida por tu vida. No, muchas gracias a ustedes y bueno, y aprovecho obviamente para saludar a todos por este 2026 y la verdad que creo que nos merecemos tener un buen año, así que sea lo mejor para todos. Dale, un placer recibirte, Muchas Miriam. gracias, Gaby. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero sigue con nosotros que ya volvemos.